Conexión. Aquí estamos con don Juan Francisco Miranda, coordinador de la campaña de Carolina Goich. Ahora ponerse a trabajar nomás. ¿Cómo se hace? Porque sé que la candidata recorre Chile. ¿Cuándo viene a Punta Arenas? ¿Cuándo va a ser un recorrido potencial? Porque yo sé igual que hay cierta desazón acá en las bases y en la comunidad en general que la ven poco. Pero se entiende que ella está, porque tiene que recorrer de Arica a Puerto Montt, digamos ya. Ese es el Chile. El Chile que cambia de hora entre paréntesis este sábado y Sí. volvemos a quedar iguales en el horario. ¿Afectado la hora para usted o no? Sí, claro que sí. ¿Sí? Volvemos a ser chilenos. Sí, somos la hora de Magallanes. Claro, claro. Sí, sí. Sí, sí, afecta sobre todo que nos esperamos noticias en la noche, los programas. Claro. Entonces, claro, allá a las 12, 11 y media de la noche, de allá acá son ya las 2 y media. Exacto. Entonces, pero bueno, esto ya dura poco. Bueno, y lo de Carolina, ¿cuándo Mira, viene a Magallanes? qué bueno tu pregunta porque me permite precisar algunas cosas. A ver. Una, Carolina sigue siendo la senadora de la región. En un programa le decían que proponía como suspender. La verdad es que Carolina es representante de Magallanes. Su voto es súper importante a la hora de legislar. Por lo tanto, va a seguir siendo la legisladora y la senadora. Más de alguna vez me ha llegado aquí me vas a contestar porque dicen, más de alguna vez en las redes sociales ha llegado esto, dicen, ¿por qué, como pasa con otras autoridades que tienen que dejar el puesto cuando se es candidato, los senadores Guillé, porque en este se involucra a Guillé y Goich, no dejan por 60 días o 30 días, no sé si eso la ley lo estipula o no, sus cargos y sus sueldos, porque siguen ganando el sueldo? Entonces, ¿qué pasa con esta actividad en el Senado? Porque un alcalde, si quiere, va a la reelección, tiene que dejar un mes antes su cargo. Correcto. Los secretarios regionales ministeriales o directores de servicio quieren postularse a una diputación, en fin, lo que sea, tienen que dejar el cargo. Sí. Y en este caso, los senadores. No pueden dejar el cargo porque la ley no establece que en el caso de dejar un cargo, cómo se hace el reemplazo. Ah, ya. Pero mira, te voy a leer solo la agenda del otro día, porque a mí me informa, porque tengo que saber en qué está nuestra candidata y senadora. Sí, sí. Por ejemplo, este lunes recién pasado, claro, aquí tengo información de que mayoritariamente sus actividades tienen que ver con el Parlamento. El día lunes y martes son los días, y miércoles son los que principalmente legislan en el Parlamento. Hay otro trabajo que tiene que ver con comisiones, con reuniones. Pero, por ejemplo, aquí mencionaban que estaba la sesión especial de la despenalización, la de semana pasada, la despenalización de las 3 causales. Recuerda que hay una comisión mixta, hay comisión del trabajo de salud de tabla, hay una sesión en el Congreso Pleno. Todo esto en horarios, o sea, la candidatura de nuestra Carolina Goich principalmente se hace en los espacios de tiempo de la semana que están fuera del periodo legislativo. Ya. Incluso, no sé si recordarás, la semana pasada, Carolina había planteado dar su punto de conferencia de prensa el día miércoles en la noche y tuvo que postergarlo porque tenía que ir a votar y era súper importante su voto para la causal de esta discusión de la despenalización de las 3 causales. O sea, decir que sigue legislando, sigue representando a Magallanes. Sigue viniendo a la región, como siempre, nunca ha dejado de venir. Obviamente, antes venía todos los fines de semana, incluso mucho más que otros parlamentarios de la región, y ahora está circunscrita a venir la semana distrital. Ya, que a fin de Precisamente porque los fines de semana, que antes venía permanentemente acá, se aprovecha para recorrer el país en función de su candidatura. Y eso también está acotado. Y eso también lo está haciendo el senador Guillé y todos los candidatos que lo han hecho. Exactamente. Entonces, dicho eso, ella no dejó abandonada la región, sigue legislando, sigue con temas de Magallanes. Recordemos que hace una semana atrás ella fue una gran impulsora de esto de la declaratoria de monumento natural del Canquén Colorado en el sur, una ave que está en peligro de extinción, magallánica. Entonces sigue preocupada del tema de Magallanes. Y al mismo tiempo está planteándole al país, y ese es el desafío de su candidatura presidencial, plantear temas y propuestas de trabajo que en nuestra mirada, nuestra visión, construida a partir de mucha conversación en el territorio, son necesarios. Es necesario recuperar crecimiento, es necesario también priorizar. Y ahí, con el acento, y esa es nuestra opción política, con la opción preferencial hacia los más vulnerables. No necesariamente más pobres, sino más vulnerables. Perfecto. Un paréntesis. Tenemos llamado telefónico con Francisco, debajo suyo están los fonos. Buenos días.
Hola, buenos días, don Juan. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días. Acá un poco resfriada. Bueno, Chuta, ya, cuénteme. estamos todos. Sí, estamos todos un poco resfriados con los cambios de temperatura y la humedad. Cuénteme. Bueno, yo quisiera darle una acotación, ya que usted va a estar amando de la candidatura de la senadora, Ujú. ya que ella ha estado en salud, que se preocupara más de las personas que están postradas. Ujú. Porque hay personas que están postradas, que somos muy poquitos los que nos interesa irlo a ver, si tienen pañales, irlo a ver si han llegado a verlo los de los consultorios. No sé, nunca he escuchado de un candidato que se preocupe de esas cosas, que son tan primarias, pero que pucha que le da aliento a las personas que están al tanto de esto. A veces hay personas solas que están con su esposo y su esposo no puede salir a hacer diligencia porque realmente tiene que cuidar a su pareja. Y bueno, las instituciones tampoco se acercan acá mucho a ver en terreno esos postrados. Sí, cuántos meses lo han ido a ver, cuánto tiene que por ley lo a ver a la persona, nada de eso. Porque a mí se me dio que me acerqué a una persona que era cercana a mí, porque a veces hay que dejarse un ratito de tiempo para ir a ver a esas personas. ¿Ya? Y no le habían hecho los exámenes, no lo habían ido a ver, nada, así que le había pasado a esa persona, o por último preguntar a los teléfonos que tienen, ¿qué le pasó a esa persona? ¿Por qué no ha llegado al consultorio? Claro, claro. Perfecto. Entonces hay cosas que yo estoy descubriendo que cada día esas personas están peor, cada día las personas postradas y que son solas, porque a veces tienen su pareja y eso pueden llamar o algo, pero las personas que a veces lo dejan sola, nadie puede hacer nada, están tiradas en una cama y a veces Claro. postrados sin pañal y sin medicamento. ¿Cómo no? Entonces eso quisiera Muy bien. que haga la senadora. Muy bien. Por favor, le pido. Le agradezco su llamada, estimada vecina. Son los pequeños grandes problemas que asiste a la gente en la cotidianidad. Mira, precisamente yo te decía que en el caso de nuestra doctrina o posición política tiene que ver con construir una mejor sociedad, pero también uno tiene que optar. En la vida siempre uno tiene que optar. Y nosotros, desde el punto de vista político, opción por los más vulnerables. En un momento se hablaba de la opción por los más pobres, que es una asociada a la doctrina social de la Iglesia. Hoy día la pobreza tiene muchas caras, no es solo una pobreza material. Como bien dice aquí la vecina, hay familias que probablemente una persona postrada en situación económica no tiene tan desfavorable quizás, pero su red de apoyo es una red muy precaria. No tiene quien pueda ir a saber cómo está o acompañarlo. Frente a eso, Carolina planteó hace ya casi 2 meses, en particular pensando en el adulto mayor, una propuesta que se llama Chile Envejece Contigo, que tiene que ver con establecer garantías de parte del Estado para una serie de acciones que requieren, por cierto, financiamiento, pero sobre todo institucionalidad de apoyo. ¿Cómo no? Precisamente para, en los casos que menciona como en nuestra vecina, de que hay situaciones que se requiere que, en lugar de que el Estado de brazos cruzados, por poner una caricatura, esté esperando que alguien vaya, sino que el Estado tiene que ir al problema. El Estado tiene que ir a ver cómo está esta situación. Tal como dice el servicio público, se entiende, como dice ella, si una persona está para una consulta y falta, debería haber también una preocupación mínima por parte del Estado, que es salud pública, preguntar por qué no fue. Lo mismo que ocurre en el colegio cuando hay alta deserción, hay una preocupación y hay un énfasis para evitar esa deserción. Entonces, la propuesta de Chile Envejece Contigo tiene que ver también con garantizar también no solo un más ingresos, o sea, el problema es de fondo. Las pensiones son bajas, pero no todo se resuelve con más dinero para efectos de mejorar la calidad de vida de un adulto mayor. También tiene que ver con garantizar algunos derechos. Y uno de esos tiene que ver con tener una mejor salud, más expedita, más oportuna, bajo costo, dentro de los ejemplos que hoy día está. Por ejemplo, en el gobierno de la presidenta Bachelet recientemente se está discutiendo el tema del transporte público para adulto mayor. Sí. Hay todo un tema que partió primero con 2 días y ahora se está extendiendo. Bueno, el Estado tiene que ir, y nosotros conseguimos un Estado que también tiene que ir de bienestar, donde se garanticen estas cosas. Y como dice ella, se requiere
hacerse cargo hoy día ya no solo de los grandes temas que siguen siendo importantes y que si tú vas a la historia de Chile siempre están ahí la vivienda, la educación, Sí, sí. la salud, son también estos otros temas que tienen que ver con el tipo de sociedad, y ahí es donde nosotros planteamos que tenemos que salir de la sociedad más individualista, de consumo, más de cliente, a una sociedad que alguna vez Chile tenía una sociedad bastante más de comunitario, de preocupación por el otro. Recojo lo que plantea la vecina y por cierto, aportar a construir una propuesta ya más específica en eso. Estamos recorriendo el país, Carolina está en eso, precisamente para ver estos temas de estas problemáticas que requieren de una política pública mejor o de una revisión de la política pública. Y yo diría que hoy día el Estado de Chile es otro, es una reforma pendiente que si tú le preguntas ya en detalle a mucha gente, el Estado sigue a grandes rasgos teniendo la misma estructura de hace más de un siglo, y hay problemáticas que ya no dependen de un sector, de un ministerio, sino que hay problemáticas que son bastante más complejas y requieren la interrelación de muchos actores, no solo ministeriales, sino que municipales, de la sociedad civil, etcétera. La sociedad civil, Juan Francisco, mira, como lo que plantea aquí nuestra auditora Elvira, que ella pertenece al Consejo de Salud Mateo Bencur, entre paréntesis, tiene mucha cercanía con ese mundo, por lo tanto plantea realidades. Pero fíjate tú, ayer estuve conversando acá con la presidenta de la Unión Comunal, Hernando de Magallanes, doña Raquel Álvarez, y ella me manifestaba que una de las medidas que quieren aplicar, y esto extenderla a las otras uniones comunales y a la sociedad civil en general, es tener un catastro real de los adultos mayores en cada sector vecinal y los postrados. Y para eso van a formar comisiones en las asambleas, que tienen comisiones para recorrer casa por casa de su sector y así replicarla en cada junta de vecinos a que esto pueda ser una realidad. Y ahí van a tener el dato duro, porque hoy día, bueno, se dijo que en agosto el censo iba a tener un elemento a priori, por decirlo, van a tirar como los primeros detalles, porque lo final se viene en diciembre para saber el resultado de ese censo. Bueno, ahí tú tienes una base, porque cuando uno le pregunta ¿cuántos son los adultos mayores en Magallanes? Mira, estimativamente más o menos 20.000, no sé, y fracción. Y los postrados, y pareciera que fueran... No tenemos el dato exacto. Claro. Bueno, a través de esto, el dato exacto. Esa es una lucha. Y la otra, que estamos entrando en el mundo social, ¿por qué solamente 2 días a la semana el que los adultos mayores puedan estar en la movilización mayor o trasladarse el miércoles y el domingo? ¿Por qué no todos los días? ¿Por qué como los estudiantes no tener un carnet que le diga yo soy adulto mayor y voy a pagar, no sé, 100, 200 pesos? Ahí está. Y tengo yo pasabante de lunes a domingo. Si la movilización mayor es subvencionada por el Estado, pues entonces, ¿cómo es eso? Y ahora ya el anuncio de la presidenta ayer, porque en Santiago el metro se podrá usar 14 veces a la semana nomás para los adultos mayores. No, ahora es ilimitado. Fue el anuncio de ayer. Se avanza, pero al tenor de, por cierto, los reclamos y de la gente que se manifiesta. Mira, antes de que quieras contestarme al respecto, hay otro llamado que tenemos acá en línea, Juan Francisco. Buenos días. Hola, don Juan, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Adelante, le escucho. Señor don Francisco, buenos días. Buenos días. Mira, yo tengo varias consultas. A ver. Pero a mí me gusta ir al hueso. A ver. Y que no quede como decir, no lo puede contestar. A ver. Mira, este caso del señor Rincón, de su diputado, empezó el año 2005. ¿Por qué antes no lo tomaron? Porque doña Carolina Goich hizo esto ahora, para que a uno le tenga lástima. Ya. Porque debe ser así. Bueno. Pero ¿sabe usted, don Francisco, que le va a salir todo mal? Porque ustedes, su mismo partido, hay un bando que no la quiere, y usted lo sabe. Usted lo sabe muy bien que no lo quieren. ¿No cree usted que esto le va a perjudicar mucho más su candidatura? Y lo otro, el adulto mayor, en todos los gobiernos lo toman como una bandera de lucha. Justo en los momentos, para que uno caiga y le diga, chuta, esto lo hicieron muy bien, démosle el voto. ¿No cree usted que el adulto mayor, los 365 días del año, necesita las cosas? Gracias por escucharme. Bien. Que Muy bien. Bien a ustedes. Bien, Muchas gracias. A ver. Bueno, primero responderle aquí a la amiga. La causa del diputado Rincón es del año 2002. El año 2005, en ese momento, el presidente del partido
decidió no llevar al diputado Rincón como candidato. Sí, sí. Siendo que él había sido ya candidato anterior, el año 98 había sido ya diputado. Decidió no llevarlo, el 2005. Carolina ejerce la presidencia a partir recién del año antepasado. Efectivamente, aquí hay de alguna manera responsabilidad de las antiguas conducciones partidarias, de las presidencias anteriores. En particular, la del 2009 del diputado, o sea, de Juan Carlos Latorre y después de Ignacio Walker, y del partido, por cierto, de frente a esta situación, no sé si hacer vista gorda, no considerarlo, o primar esta tesis de que en la nueva justicia él era inocente. Entonces, no es un tema para que Carolina tenga lástima. Aquí es una decisión, porque quienes han estado cerca de víctimas de esta situación, de la violencia intrafamiliar, es como que ya después, frente a una situación donde hay alguien que hace esta violencia intrafamiliar, tú no te puedes hacer el tonto. Yo creo que aquí no te cuando tú ya conoces un flagelo como este, tienes que luchar en forma permanente. Y Carolina lo que ha planteado es eso, de que aquí a lo menos requiere una revisión de ir más allá de lo legal, y aquí, por lo tanto, era incompatible. Respondiendo directamente la razón, porque esto no es un tema de ahora, esto venía de hace harto rato, y Carolina lo planteó con fuerza, no solo este último mes, sino que hace varios meses. Cuando dice que una parte del partido no la quiere, bueno, en todas las familias siempre hay algunos que se quieren más que otros, ¿cierto? Por distintas razones. Pero esto no es una candidatura al interior de un partido político. Carolina Goich al interior del partido ya ganó, fue presidenta con más de un 60%, o sea, aquí la candidatura se presenta hacia afuera, y esperamos que sean mucho más los ciudadanos independientes, pero con gente que tiene pensamiento político, que pueda sentirse identificado con lo que proponemos con Carolina Goich. Entonces, nuestro desafío está a seguir sumando. Y es cierto, hay gente que a uno no lo quiere, uno no es moneditas de oro, ¿cierto? Y esa gente tendrá su legítima opción. Por cierto que entra en conflicto, porque se supone que cuando uno adscribe un pensamiento político, en el fondo validar y luchar para que ese pensamiento político en todos los espacios de poder pueda desarrollarse. Pero nosotros no nos quedamos con quienes de alguna manera están en contra de Carolina, sino que estamos trabajando para llegar a esa gente que cree en esta propuesta y a partir de gestos tratar de ir recuperando la confianza en la política. Respecto a lo que decía la vecina del adulto mayor, de que es preocupación, si uno mira solamente para atrás, claro, pero si uno mira hacia atrás, siempre la preocupación en toda campaña presidencial es por mejorar la salud, mejorar el trabajo, el empleo, mejorar las viviendas, mejorar la educación. Y así como el 2011 fueron los estudiantes que lograron colocar un tema que fue parte de la discusión presidencial anterior y que hoy día hay ley y se está modificando, en ese momento, y después lo veía incluso con un amigo personal, adulto mayor, con todo el cariño que le tengo, me decía, los enfermos no salen a marchar, los adultos mayores tampoco salen a marchar. Y parece ser que al igual que el tango de Santos Discépolo, el que no llora no mama, aquí parece que hay que entrar a protestar para que uno lo tengan en cuenta. Bueno, ¿te acuerdas de la marcha de los bastones? Eso hace poco. Entonces, si te das cuenta, lamentablemente todavía tenemos esa cultura de enfrentar los problemas solo cuando estallan, quizás no antes. No es que esté de acuerdo con eso, pero contextualizo lo que ha ocurrido. Qué bueno que ahora el debate presidencial esté el tema de las pensiones, así como anteriormente estaba el debate de la educación y hoy día se ha ido avanzando, todavía falta, pero se está avanzando. Qué bueno que ahora el debate esté centrado en no solo el empleo, no solo el crecimiento, sino que esté centrado en las pensiones. De hecho, prueba de ello, el proyecto de ley del gobierno tiene que ir a eso. Entonces, yo diría que se van abordando temas. Y hoy día el tema prioritario de Chile para los próximos años tiene que ver con nuestra población adulto mayor, que va creciendo en cantidad. Este es un país que se va envejeciendo, ¿cierto? La tasa de natalidad versus va disminuyendo, no es creciente o no crece tanto como la de adulto mayor. Entonces, yo creo que enhorabuena que ahora este tema esté ahí. Y no solo para obtener el voto, si finalmente el voto, y ahí hay un tema que creemos, el voto tiene que ver con validar o apoyar a un proyecto político o un programa que de alguna manera busque el bien común.
Si lo miramos solo en cómo me afecta a mí, Sí, es claro. caer en el error, a mi modo de ver, de que uno es cliente y no ciudadano. Ajá. Es creer en el error de que cuando me dicen, da lo mismo por quién votar, total, yo el lunes igual tengo que trabajar. Es cierto, uno no elige un presidente para no tener que trabajar, para no tener que vivir. Uno elige un presidente o un gobierno para que se construyan relaciones y políticas públicas que mejoren el bienestar de todos. Entonces, qué bueno que ahora el debate se hable de estos temas. Carolina ha planteado que estos temas se tienen que debatir con propuestas concretas. En ese sentido, en términos de adulto mayor, hay que decir que con el apoyo de la región, de todos, no solo de Carolina Goich como senadora, sino que de otros parlamentarios, de otras autoridades políticas, de las organizaciones civiles de Magallanes, Sí, sí. hay proyectos pioneros que tienen que ver con el adulto mayor, como estas casas de estadía, Sí, sí. partieron acá y hoy día se está tratando de extender esa política pública al resto del país. Programas de asistencia a postrados, o sea, son temáticas que quizás porque acá somos menos o porque acá de alguna manera está más presente o más visible el tema respecto al resto del país, se han iniciado políticas públicas que ahora se requieren dar un salto mayor. Entonces, en eso estamos y por cierto recogiendo las opiniones y agradezco a las dos vecinas y amigas intervenciones porque de eso se trata, al menos así lo entendemos nosotros, los demócratas cristianos y quienes nos gusta la política y la democracia, que estas instancias son de conversación. Nosotros queremos que estos temas se discutan en la casa, a la hora del almuerzo o entre amigos, que es necesario debatir de estas problemáticas y observar quién de todo el espectro de candidatos frente a un tema presenta una mejor solución. No votar ni por simpatía ni por antipatía. A mí me puede caer mal una persona, un candidato, pero si su propuesta y me responde mis inquietudes, uno debería dejarse llevar por eso. No dejarse llevar ni por simpatía, ni por rostro, ni por quién está necesariamente al lado, sino que debatir estos temas. Así recuperamos la política. Sí. Aquí hay un tema de una crisis y una desconfianza a la política, a los políticos. En justa razón porque hay algunos, y varios inescrupulosos, que han logrado confundir y confundirse. Pero los temas de interés público, en esencia, es parte de la política. La política tiene que ver con la polis, tiene que ver con una sociedad, cómo se relaciona, cuáles son las reglas. Entonces, a veces nos olvidamos que lo que hoy día tenemos costó mucho esfuerzo, costó sangre en algunos casos, costó vidas, de tener una democracia y hoy día el derecho a debatir, discernir, eso no fue gratis, eso tuvo un alto costo en todo sentido. Entonces, aprovechemos eso y tratemos de sacarnos esta desconfianza o esta mala animadversión hacia la política, porque finalmente igual, quiera o no quiera, se va a elegir un nuevo presidente de Chile en noviembre. Y con los votos que sean. Y con los votos que sean. Por eso Claro. es mejor que esos votos sean más. Cuando uno dice porque los le votos da- que sean, lo que represente, así sea con un 20% del padrón total, bueno, es el presidente. va a ser el presidente. Entonces, hagamos que ese presidente o presidenta, y esperamos que sea presidenta, en el caso de Carolina Goich, sea con la mayor cantidad de participación de la gente. Así podemos estar un poco más tranquilos en términos de lo que viene. Que viene un periodo político y un periodo en la economía del país bastante complejo, cualquiera sea el presidente de la República. Entonces, en eso estamos, se hace nuevamente la agenda presidencial, ya estamos, y vamos a informar cuándo va a venir, porque Carolina va a venir todos los meses a Magallanes, sigue viniendo en su trabajo parlamentario, y sigue legislando para Magallanes. A propósito, este fin de semana reciente se lo dije ayer también o anteayer, viajaron autoridades nuestras, encabezadas por el intendente, para discutir la ley de presupuesto del año 2018. Pues ya se está en eso, para ver cuánta plata le toca a Magallanes, entre otras cosas. Y viajaron varios cores, en fin, etcétera, etcétera. Cuando uno dice todas estas posibilidades de desarrollo que tienen diferentes áreas, todo esto increíblemente va marcado también por las leyes de presupuesto, porque son las asignaciones que se le dan a cada ministerio. Entonces, si queremos tener un mejor pasar en adulto mayor, que los postrados tengan la atención que se requiere, que los consultorios trabajen como corresponde, que esto, que lo otro, entonces tendrá que salud tener una buena cartera, una buena ley de presupuesto que les satisfaga todas estas inquietudes, y así sucesivamente. Estamos sujetos también
en el tema económico, porque hay que tener la cartera. Si la cartera es como cualquier familia, en una casa, ¿cuánto es la cartera? ¿Cuánto es lo que se gana? Y en base a eso podremos priorizar y distribuir las plata, porque hasta en los mercados internacionales redundan. Si baja el cobre o no sube el cobre, si el petróleo como está, etcétera, etcétera. Entonces nosotros somos una isla. Estamos, en eso, qué bueno tu ejemplo y tu analogía. El presupuesto de la nación es igual cuando uno puede planificar su presupuesto familiar. Claro. O sea, este año yo creo que voy a mantener la pega y creo que voy a mantenerme en este nivel de ingreso, por lo tanto, en función de eso, yo me endeudo o yo pretendo hacer cosas. Aquí ocurre lo mismo. Entonces, el presupuesto de la nación se elabora desde el presidente, la presidenta con sus ministros, y ahora viene en la etapa de noviembre, a fines de septiembre se envía el presupuesto al Parlamento, y ahí son los parlamentarios son los que aprueban o rechazan el presupuesto. Claro. Y ahí se da una discusión. Entonces, en eso, como dices tú, ¿de dónde viene el dinero? Viene de varias consideraciones, pero también viene de impuestos. Y entonces, si se quiere hacer más bienestar, aquí hay algunos, que es legítima la posición, que creen que esto se resuelve solo con leyes de mercado y crecimiento. La política del chorreo. Sí. Habemos otros, creemos que se resuelve de esa manera, pero principalmente que cuando las reglas del mercado no funcionan, como en el caso de Magallanes, como súper visible, cuando tenemos un par de aerolíneas y los precios de los viajes, es súper visible, en otras partes del país no es tan visible. Creemos que el Estado tiene que estar detrás, y para eso se requiere mejor recaudación, se requiere crecimiento, pero también políticas que vayan en apoyo a esta necesidad. Acá se hizo, por ejemplo, la ley de zona extrema de Bachelet, pero eso está para determinados temas de crecimiento, desarrollo, no para atacar un tema capaz de salud. ¿Qué se puede hacer? Un consultorio. Eso está dentro del marco, ¿no es cierto?, de las leyes de zona extrema, lo macro, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, yo hablaba con la alcaldesa de Porvenir, me planteaba el tema de la salud del frente, esta demanda de 4 especialistas. Sí, claro. Entonces, aquí... claro, cuando uno está premiado, quiere la solución ya, ¿cierto? Claro, sí. Y esa impaciencia es comprensible y uno la puede tener también. Pero en los grandes temas, esto es igual que la canción Paso a Pasito. Antes no había hospital al frente. Había un hospital, pero muy antiguo, como el caso de Natales, el propio de Magallanes. Entonces aquí se construyeron las infraestructuras. Antes no estaban las condiciones para, por ejemplo, ir a operar allá. No había un pabellón quirúrgico con el estándar. Sí. Hoy día sí está. Entonces fíjate que si hoy día estamos hablando de los problemas de ya la especialidad, es porque ya dimos un primer paso de tener la infraestructura para que el especialista pueda hacer su trabajo. En el caso de la conectividad es lo mismo. Antes eran los caminos que eran de tierra, hoy día se están pavimentando. Ya el problema no va a ser el camino, sino que ahora va a ser el transporte. Cómo subsidio el transporte, la frecuencia. Entonces, acá ocurre lo mismo. Y entonces cuando hay visiones distintas, y qué bueno que existan visiones distintas en nuestra sociedad desde el punto de la política. Respecto a la educación, aquí se hizo un avance sustantivo de educación para la clase media. La clase media, mal llamada clase media, porque en el fondo para mí es una clase que está en el límite de la pobreza. O sea, por 10 lucas más, uno ya no es pobre, según el índice, y 10 lucas menos ya es pobre. Que estudian en forma gratuita. Yo no estudié en forma gratuita. Yo estudié a través de un crédito fiscal que después pagué con el esfuerzo de la familia, como muchos. Hoy día hay una política pública que le da gratuidad a la educación superior y se está avanzando en la técnica, y eso debe ir profundizando. Yo no estoy de acuerdo que a los más ricos se les sea gratuito, creo que hay prioridades. Sí. Pero el grueso de la población, eso ya es un derecho. Pero hay otro candidato presidencial, en particular expresidente, como Sebastián Piñera, que plantea que no, que ahora hay que seguir a esto a crédito. Entonces, es un contrasentido. Cambia la vida o la condición de una familia de clase media, que ahora sus hijos no tengan que pagar una matrícula que es alta y un arancel alto y no quedan endeudados. ¿Le cambia la calidad de vida? Sí, le cambia la calidad de vida. Entonces ahí son diferencias en lo que viene. Sí, claro. Entonces yo creo que estos son los debates que se deben dar en cada espacio posible. Y nosotros con nuestra mirada, con nuestra candidata, estamos proponiendo planteamientos no solo en el tema de los adultos mayores, planteamientos de salud, planteamientos en términos de crecimiento, planteamientos en términos de empoderar a las regiones. O sea, cuando todos van a hablar de descentralización, aquí nuestra candidata ya planteó que la mejor manera de descentralizar en el caso de Magallanes es que Magallanes administre su territorio. Muy bien. Mira,
Nos pilló el tiempo, Juan Francisco. Yo te agradezco mucho que hayas venido esta mañana a conversarnos, a plantearnos cuáles son las ideas de la candidata Goich. Tú eres el coordinador de la campaña Calma Magallanes. Te agradezco, te vas a llevar un regalito nuestro, dicho sea de paso. Muchas gracias. Granja Marina Puerto Natales, un producto de exportación, es salmón ahumado laminado. Granja Marina, un producto magnífico, sensacional, gourmet. Muchas gracias. Por estar, don Juan Francisco. Que A le ti, vaya Juan. bien. Muy buen